Desde la perspectiva de los derechos humanos, la sexualidad es parte esencial de la identidad y dignidad de cada persona. El agradecimiento de estos derechos permite garantizar la igualdad y evitar la discriminación. Entre los derechos principales de estos está el derecho a la igualdad y la no discriminación, que esto es de que todas las personas, sin importar su orientación sexual o su identidad de género, deben de ser tratadas con igualdad. Luego está el derecho a la privacidad. Esto es de que cada individuo tiene el derecho a decidir sobre su vida sexual sin una intervención ya sea del Estado o de la sociedad. Luego está el derecho a la salud sexual y la procreación, que esto incluye un acceso a anticonceptivos, a una atención médica y una educación sexual. Luego tenemos el derecho a la identidad de género y la libre orientación sexual, que esto es de que las personas se deben de poder expresar su género y una orientación sin sufrir una discriminación ni violencia. Bueno, la organización de un ejemplo claro para esto es de que las organizaciones de las Naciones Unidas, o sea, la ONU, ha declarado que la discriminación por orientación sexual o identidad de género violó los derechos humanos. Sin embargo, en más de 60 países, dos personas homosexuales aún son ilegales en ellos, y en algunas pueden ser castigadas con una condena de muerte. Esto demuestra que aunque los derechos sexuales son conocidos a un nivel internacional, es de que todavía existen límites sociales. Diversidad de actitudes hacia la sexualidad. A lo largo de la historia, la sociedad ha desarrollado diferentes posturas sobre la sexualidad, influenciadas por factores como la cultura, la religión y la educación. Visión tradicional y conservadora. En muchas culturas, la sexualidad ha sido vista únicamente desde el enfoque reproductivo y se ha impuesto una moral rígida sobre lo que es aceptable y lo que no. Un ejemplo de esto es que hasta hace pocas décadas la homosexualidad era considerada una enfermedad mental en la mayoría de los países. No fue hasta 1990 que la Organización Mundial de la Salud la eliminó de su lista de enfermedades. En la actualidad, la sexualidad se considera un derecho individual, promoviendo la libertad de vivir la identidad sin discriminación. Eso quiere decir que en la actualidad ahora ya no es obligación casarse con una persona de tu sexo diferente. Ahora puedes casarte con un hombre siendo hombre, una mujer siendo mujer, o no casarte. Igual ya es legal la adopción homoparternal. Eso quiere decir que si tienes pareja siendo hombre y tu pareja es otro hombre, pues fácilmente ya puedes adoptar, ya tener así el niño de dos papás. Y igual el reconocimiento de identidad de género, que ya no, si tú como mujer no te sientes mujer y te reconoces como hombre, ya es algo, un derecho de sí mismo. Impacto a la educación y la cultura. Las actitudes sobre la sexualidad también dependen de la educación sexual que reciben las personas. En países con educación integral hay mayor aceptación de la diversidad y menos casos de discriminación. En contraste, en sociedades donde la sexualidad sigue siendo un tema tabú, existen más mitos y desinformación. Ejemplo, según los estudios de la UNESCO, la educación sexual integral no solo ayuda a reducir embarazos adolescentes y a temprana edad, sino también enfermedades de transmisión sexual. También fomenta el respeto por la diversidad y los derechos humanos. A pesar de los avances en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, aún existen desafíos.
Desafíos como la discriminación y la violencia. Muchas personas de la comunidad siguen enfrentando agresiones físicas, psicológicas y exclusión social. Por segunda estaría la falta de acceso a la educación sexual. En algunos países se prohíbe la educación sexual en las escuelas, lo que perpetúa los mitos y la desinformación. Y por tercera estaría la dificultad en el acceso a los derechos reproductivos. En algunos lugares, las mujeres y las personas gestantes tienen restricciones para acceder al aborto seguro y a métodos anticonceptivos. Yo les voy a hablar sobre los avances recientes. En muchos países se han aprobado las leyes de matrimonio igualitario y el reconocimiento de la identidad de género. Cada vez más empresas y medios de comunicación incluyen representación diversa, ayudando a normalizar y visualizar la diversidad sexual. Movimientos juveniles y organizaciones internacionales trabajan para promover la inclusión y el respeto. Por ejemplo, en 2015, la Corte Suprema de Estados Unidos legalizó el matrimonio igualitario en todo el país, marcando un hito en la lucha por los derechos. En conclusión, la sexualidad es un derecho humano fundamental que debe ser protegido y respetado en todas sus formas. Aunque hemos avanzado en la igualdad de derechos, todavía hay desafíos que debemos enfrentar para que podamos garantizar que todas las personas puedan vivir su sexualidad libremente y sin miedo. Para concluir, piensen en esta pregunta: ¿cómo podemos como sociedad garantizar el respeto por la diversidad sexual y el derecho para que cada persona pueda vivir su identidad libremente? Bueno, cada uno de nosotros puede contribuir al cambio promoviendo el respeto, la educación y la inclusión.